Buen día, les habla Virginia de la clase de Ética y Ciudadanía en la sección 1380. El día de hoy el tema es la persona y su acción. Les voy a redactar una serie de preguntas en donde les voy a exponer a mi pensamiento crítico acerca de cada una de ellas. Empezamos con la primera que dice, ¿cuáles son las notas distintivas de la persona? Comenzamos con la unidad, que es una nota distintiva que se desprende de la inseparabilidad real en el ser humano, de los dinamismos corporales, afectivos, volitivos e intelectivos. Seguimos con la singularidad. El ser humano, mediante su cuerpo, es capaz de manifestar su singularidad, sus pensamientos, sus deseos y sentimientos que son únicos, algo que ningún otro animal puede realizar. Seguimos con la tendencialidad. El comportamiento humano está orientado a uno o varios fines. Se trata de una de las características propias de todo sistema, la cual es la finalidad. Seguimos con la perfectibilidad. El ser humano es capaz de crecer no solo en el plano corporal, sino en el de todas sus facultades, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos hábitos y sentimientos. Para finalizar, seguimos con la relacionalidad. Es la capacidad que posee la persona para estar en continua interrelación con su entorno en un modo particular. La siguiente pregunta dice, ¿se puede eludir la dimensión ética? Bueno, en mi punto de vista, sí, ya que el ser humano es capaz de perfeccionar su mentalidad debido a la racionalidad. Asimismo, la libertad al pensar influye mucho en la dimensión ética de la persona. ¿Cuáles son los bienes fundamentales de la persona? Bueno, los bienes fundamentales se relacionan con las virtudes o hábitos estables buenos del comportamiento. Tenemos la vida, la belleza, el bien, la verdad, la sociabilidad, la religiosidad y la ecología. La siguiente pregunta dice, ¿qué se entiende por libertad de la persona? ¿Cabe hablar de distintos tipos de libertad? Bueno, en la ética la libertad se analiza de modo muy sintético, siguiendo precisamente la exposición realizada más arriba de las facultades humanas. Sus tendencias es aquello que los perfecciona. Se hablará de distintos tipos de libertad, teniendo en cuenta, por tanto, los niveles de análisis ya descritos en el capítulo, comenzando por el plano material o de lo corporal. Las libertades abarcan 4, que son libertad física, que es la que constituye la ausencia de coerción o construcción física. Seguimos con la libertad psicoafectiva, es la capacidad de hacer lo que se desea, lo que se apetece, sin demandas o restricciones externas. Seguidamente tenemos la libertad cognoscitiva, que es la capacidad de pensar lo que se quiere, sin obstáculos internos. Y luego tenemos la libertad ética, que es la capacidad de dar forma a la propia vida, es la capacidad de la autodeterminación. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué papel desempeñan los sentimientos en la acción humana y en el logro del bien ético? Bueno, los sentimientos que pueden llegar a influir en gran manera las acciones de la persona, y esto es debido a que crean un tipo de concientización en la mentalidad de la persona. De cierta manera estamos hablando del ámbito psicoafectivo. Esto es lo que impulsa al ser humano a evitar hacer maldades y a ser una mejor persona. Sin embargo, los sentimientos pueden llegar a crear una sensación de incertidumbre en la vida de la persona, ya que cuestiona lo racional y crea más dificultad en la toma de decisiones. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la acción humana? ¿Cómo realizar el análisis ético de una acción humana particular? Tenemos que los elementos son las circunstancias y las consecuencias. Ambos dependen el uno del otro en el momento que el ser humano realiza una acción. Cuando hablamos de las circunstancias nos referimos a todos aquellos factores que influyen en el momento que se está realizando una acción, sea buena o mala. Y cuando hablamos de consecuencias se refiere a la resolución o lo que toma réplica a mi acción, siendo positiva o negativa. El análisis ético se podría realizar de manera que se toman en cuenta los detalles y factores en la acción de la persona para saber si sus intenciones son buenas y malas. Para esto es necesario tener un razonamiento concreto.
La siguiente pregunta dice, ¿en qué medida se es responsable de los efectos de una acción? ¿Qué tipo de responsabilidad caben y cómo afectan a la generación de confianza? Bueno, yo creo que una persona es responsable de sus acciones cuando ésta está en una edad mental suficientemente madura para poder saber qué es lo que está haciendo. Todas aquellas acciones que se hacen voluntariamente tienen consecuencias y muchas personas no tienen la visión de ellas. Por ello, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un ladrón que roba en una tienda sabe lo que hace porque quiere hacerlo. Él es responsable de sus propios actos. Por otro lado, tenemos a un bebé que rompe un vaso de vidrio. Él no sabe lo que está haciendo, por ende no es responsable de sus actos porque no tiene desarrollado su pensamiento racional. Existe la responsabilidad por comisión, que son aquellos actos que tienen la finalidad de lograr un objetivo. Luego tenemos la responsabilidad por omisión. Son aquellos en donde hay una obligación de hacerlas pero no se logran. Por ejemplo, un niño que tiene la obligación de hacer su tarea pero omite hacerla ya sea por pereza, porque quiere jugar o otros factores. Por último, tenemos la responsabilidad directa, cuando la persona que decide accionar y decidir es consciente de las consecuencias que puedan surgir. Ahora tenemos la última pregunta que dice, ¿cómo juzgar acciones con efectos éticos no deseados? ¿Se puede cooperar en acciones éticamente reprobables? Bueno, tenemos dos tipos de cooperaciones, que es la cooperación formal al mal, que no es éticamente lícita, o sea, este tipo de cooperación trae efectos malos a la acción que una persona hace, ya que se hace con intención mala intención ilícita que no van de acuerdo a las normas y reglas. Luego tenemos la cooperación material al mal, que esta es producida a una víctima. Por ejemplo, si usted está en un trabajo y su jefe lo obliga a hacer cosas ilícitas en contra de su voluntad, eso es cooperación material al mal, porque usted está bajo una presión y más si lo están chantajeando algo, entonces usted está formando parte de esa cooperación. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado todos los pensamientos críticos y analíticos que hicimos acerca de estas preguntas de este capítulo. Que tengan un buen día.